En el capítulo 3 del malestar de la globalización por Joseph F. Stiglitz hace mención cómo el gobierno de los Estados Unidos, específicamente en Washington, aconsejó a los estados latinoamericanos a tener en cuenta tres políticas luego del déficit fiscal por las pérdidas por parte de las empresas públicas. Las tres políticas son primero la privatización, que como bien sabemos este ámbito económico ayuda a que haya un mayor crecimiento económico para los estados y que surge a raíz de lo que los mercados del estado no son lo suficientemente capaces de proveer algunos servicios, pero que de esta misma manera, al ser privado, no había un control estatal y de esta manera surgieron los monopolios trayéndole al sistema una competitividad, por lo que ahora los conceptos tanto del consumidor como el trabajador empieza a tomar fuerza. El primero porque la industria empezó a crecer y el segundo porque al ser privado podían escoger con quiénes trabajar a favor de la productividad. El siguiente tópico dentro del tercer capítulo es la liberación, que básicamente consiste, entre comillas, en la supresión de interferencia pública en los mercados financieros de capitales y de las barreras económicas. Cierro comillas. Y es que de cierta manera es una idea que para el comercio se expande y aquellos países que no exportaban lo hicieran. Eso generó ingresos exponenciales dentro de los estados. Un breve ejemplo fue lo de Colombia y es que desde 1990 adoptó una política de liberación comercial donde se modernizaba la economía, ampliaba la oferta exportable e insertaba los mercados internacionales a una estabilidad macroeconómica. Ahora cuando de la inversión extranjera se habla, básicamente pensamos es que es una ayuda externa para el Estado. Sin embargo, sí hay una ayuda, pero únicamente para el sector, para un solo sector y no todo el país. Y es que cuando multinacionales empiezan a eliminar poco a poco los competidores, el monopolio empieza a crecer y los precios serán establecidos de acuerdo a sus intereses y entonces todo empieza a ser como dudoso porque en un principio se creyó que las multinacionales era para incrementar los ingresos locales cuando realmente están enriqueciendo a los países extranjeros y desbancando a las empresas estatales y privadas. Bueno, la economía de la filtración en Latinoamérica fue un proyecto que lo único que hizo fue desacreditar. Desacreditó tanto los sectores de salud como la educación, porque su pensado era que los pobres obtuvieran beneficios de esta economía, pero sin embargo no se lograba, que de hecho hacía que los países más pobres, como fue el caso de Argentina, y fue que esta economía se aplicó también en los Estados Unidos, pero no avanzó, porque simplemente no había una equidad tanto dicen tener. Y en segundo, los países de Latinoamérica que estamos lejos de ser parte de una economía estable partiendo de una política nociva como era la economía de la filtración. El FMI, en su papel de batallar para que el Estado no aplique a sus ricos impuestos impositivos altos, mientras que por otra parte los pobres se les asigna mucho menos del dinero que realmente les corresponde por sus labores. Y es así como el FMI ha creado diversos tipos de políticas para atacar directa o indirectamente la pobreza de los estados. Sin embargo, hay ocasiones donde lo que hace es aumentar la pobreza, a fomentar crecimiento o incitar el crecimiento y reducir la pobreza. El este asiático mantuvo una crisis económica grande luego de la Gran Depresión de 1930 y fue como las políticas del FMI hicieron que estos problemas no mejoraran, sino que la economía cayera en picada. Sin embargo, el estado interno superó la crisis por sí sola tan rápido que se le nombró el milagro del este asiático. Y todo fue gracias a que apartó las políticas del FMI e invirtió de la mejor manera para sí. Sin embargo, no todo era fácil para los países del este asiático, pues al estar bajo el FMI y el Banco Mundial pensaban que podían correr el riesgo de que estas instituciones se retiraran del capital internacional. Algo que el fondo dio el problema y luego la solución fue el tema de las importaciones internacionales entre los países. Y lo único que lograba era enriquecer a los países vecinos e empobreciendo la economía local, pues únicamente lo que se exportaba era la recesión y como consecuencia la solución fue reducir las importaciones, por lo que terminó siendo un costo social elevado. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el problema de que haya esta crisis también radicó en las decisiones del mismo sistema financiero asiático al asignar capital en corporaciones que eran estables y efectivas, pues esto traía mayor rendimiento. Pero como estaba en plena crisis, los bancos recortaron los financiamientos y eso trajo que dichas corporaciones empezaran a suspender la producción, por lo que empiezan a verse ya la devaluación de la moneda y se debe incrementar las exportaciones. Por otro lado, Malasia, China e India fueron esos países donde le cerraron la puerta al FMI, en donde se tomaron las medidas de restringir transferencias al exterior, entre otras labores que hicieron que, en este caso, Malasia
al darse cuenta de su situación donde la reestructuración de sus bancos y empresas, es decir, que básicamente aplicaron políticas de control de capitales. Además, para nadie es un secreto, pues en el caso de China, hoy en día es un país con una de las mejores economías mundiales. Y para finalizar, el FMI ha sabido salirse con la suya cuando de economía de capital se habla, por lo que es bien sabido que le da la mano a estados que entran en quiebra de manera urgente, mientras otros estados que necesitan de la misma ayuda lo hacen, pero no de manera eficiente como debería ser.